Bienvenidos, bienvenidas. Vamos con el tema 6 de Científico Tecnológico de segundo, que versa sobre geometría plana, longitudes, ángulos y áreas. El resumen lo encontráis en el blog, son estas imágenes, y luego tenéis otro documento con actividades, con ejercicios de repaso para reforzar. Iniciamos la explicación. Bien, algunos conceptos como ¿qué es una recta? Es una sucesión infinita de puntos que se extienden en una sola dirección del espacio. Dos puntos me van a definir una recta. El punto A y el punto B, pues solo hay una recta que los una y que pase por ellos. Dos rectas son secantes cuando tienen un solo punto en común, aquí donde se cortan. Dos rectas son paralelas cuando no tienen ningún punto en común, nunca se cortan. Y dos rectas son perpendiculares cuando aquí en el punto de corte forman un ángulo de 90 grados. Es un ángulo recto. Vamos a estudiar los ángulos. El ángulo es la porción del plano limitada por dos líneas que parten del mismo punto. Aquí no hay ángulo, el ángulo es 0 grados. Este es un ángulo llano, ¿vale? Esto no es que sea concretamente el ángulo, sino que bueno, pues lo marcamos así con esa línea curva. Y el ángulo llano son 180 grados. ¿Veis? Esto es llano, ¿no? No hay montañas. El ángulo completo sería una vuelta, ¿vale? Toda la vuelta, y por tanto es el doble que uno llano, 360 grados. Luego tenemos el ángulo agudo, que es de menos de 90 grados. El ángulo recto, justo 90 grados, es la perpendicular con la horizontal. ¿Veis? Pues estos son 90 grados. Y si el ángulo es de más de 90 grados, pues tenemos un ángulo obtuso. Cuando tenemos dos ángulos, si se complementan, pues son la suma de esos dos ángulos sería 90 grados. Por tanto, el ángulo complementario de A es lo que falte para llegar a 90 grados. Sería este otro, el B. Y luego tenemos el concepto de ángulos suplementarios. La suma de esos dos ángulos será 180 grados. El suplementario de A es lo que le falte para llegar a 180 grados. Vamos con la primera figura, la de los triángulos. Es un polígono formado por tres lados, también tres ángulos, de ahí el nombre, triángulo. La clasificación viene dada aquí en este cuadro. Como veis, en la fila superior, pues tenemos los triángulos que me salen si me fijo en los lados. Tenemos el escaleno, que los tres lados son diferentes. El isósceles, tenemos dos lados iguales, este con este, esos son iguales, el tercero es diferente. Y el equilátero, los tres lados son iguales, ¿de acuerdo? Equilátero significa lado igual, el equilátero. Si en vez de en los lados, en lo que me fijo es en los ángulos, pues tendremos que cuando los tres ángulos sean agudos, sean menores de 90 grados, de agudo, por una derivación, pues acutángulo, ¿de acuerdo? Cuando tenemos un ángulo recto, lo vamos a ver mucho, porque el teorema de Pitágoras se basa en el triángulo rectángulo. Tenemos un ángulo recto, rectángulo. Y si tenemos un ángulo de más de 90 grados, es un ángulo obtuso, pues obtusángulo. ¿Bien? Vamos a ver propiedades de los triángulos. La primera es que la suma de todos los ángulos, los tres ángulos, siempre es 180 grados, independientemente de qué triángulo nos den. ¿Veis ahí distintos tipos de triángulo? Al final, la suma de los tres ángulos va a ser siempre
180 grados. Por ejemplo, ¿qué valor tiene el ángulo que falta? Pues si me dan en esta figura que un ángulo mide 80 grados y el otro 65 grados, recordad que el ángulo es este, pues nos preguntan el tercer ángulo cuánto mide. Sumamos 80 y 65, que son 145, por lo que falte para 180. Coincide con esta pequeña ecuación. El 145 que está sumando pasaría aquí restando, por tanto 180 menos 145, 35 grados. Eso es lo que mide el tercer ángulo. Dentro de estas propiedades de los triángulos vamos a estudiar el teorema de Pitágoras, ¿vale? Necesito utilizar un ángulo recto. Esto que tenemos aquí dibujado me representa que el ángulo es recto, es un triángulo rectángulo. Los elementos del triángulo rectángulo tenemos la hipotenusa, es el lado más largo, normalmente viene así dibujado en diagonal, es el más largo de los tres, y luego los dos catetos. Siempre se cumple esta propiedad, que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos, también al cuadrado, cada uno de ellos. Aquí tenéis la definición, la suma de los catetos al cuadrado es igual al cuadrado de la hipotenusa. Gráficamente lo tenéis aquí, veréis. Si un cateto midiese 3, viene representado por estos 3 cuadraditos, y el otro cateto midiese 4 cuadraditos, el cuadrado de 3 es 9, el cuadrado de 4 es 16, cuando sumo 9 y 16 me salen estos 25 cuadraditos que tenemos aquí, ¿vale? Lo que coinciden, digamos, son los cuadrados, no los lados solo. Vamos a hacer un ejemplo, veréis. Si nos piden la hipotenusa de un triángulo rectángulo cuyos catetos miden 3 y 5 centímetros, este más o menos sería el dibujo, pues aplico el teorema de Pitágoras, que dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado. Sustituyo los valores que me han dado, ¿vale? Un cateto mide 3 al cuadrado, el otro cateto mide 5, pues también al cuadrado. Hago las operaciones, sería 9 más 25, 34, y el cuadrado de la hipotenusa, siempre cuando traslado cualquier cosa de un miembro al otro, tiene que ir haciendo lo contrario. Lo contrario del cuadrado es la raíz cuadrada. Por tanto, la hipotenusa será la raíz cuadrada de 34. Calculo la raíz cuadrada es 5,8. Bien, siempre recordar que la hipotenusa es mayor que los otros dos catetos. Si resulta que hago los cálculos y la hipotenusa me queda menos de 5, me he equivocado en algo, ¿eh? Porque la hipotenusa es de los 3 lados, los dos catetos más ella, el mayor siempre, ¿vale? Bueno, pues la hipotenusa en este caso, 5,8 centímetros de longitud. Otro ejemplo en el que sé la hipotenusa y me falta uno de los dos catetos. La hipotenusa mide 10 metros y uno de los dos catetos da igual, aquí en el dibujito, pues bueno, pongo este de 6 metros, pero si no hago la representación gráfica, si no simplemente utilizo el teorema de Pitágoras, pues da igual que sea este cateto o que sea el otro, ¿vale? La fórmula es la misma y ahora sustituyo. La hipotenusa es 10, pues 10 al cuadrado, y uno de los dos catetos es 6, pues 6 al cuadrado. Me queda por averiguar el otro cateto al cuadrado. Hago las operaciones, 10 al cuadrado es 100, 6 al cuadrado 36, y lo que está sumando va a pasar restando, por lo tanto 100 menos 36, que es 64, es el cuadrado del cateto. Este cuadrado, ya sabéis, pasa de un miembro al otro haciendo lo contrario, que es la raíz cuadrada. Por tanto, la raíz cuadrada de 64 es 8, porque 8 al cuadrado es 64. Por tanto, el cateto que me falta, este cateto, mide 8 metros. Vamos con los cuadriláteros. Cuadriláteros es un polígono formado por 4 lados, de ahí coge el nombre. Cuadrilátero, 4 lados. Tenemos como 3 grupos de cuadriláteros. El primero son los paralelogramos,
que tiene lados paralelos 2 a 2, aquí los veis, el cuadrado, el rectángulo, el rombo y el romboide. El romboide, por la terminación oide, pues es parecido al rombo, no llega a ser igual que el rombo, porque el rombo, sus diagonales son perpendiculares, forman por tanto 90 grados. Las perpendiculares del romboide, como veis aquí, pues no son perpendiculares las diagonales y no tienen 90 grados. Después de los paralelogramos tengo los trapecios. El nombre de los trapecios lo cogemos del triángulo del que procederían antes de cortarlos, ¿vale? Si os fijáis, este triángulo, la continuación sería este triángulo, claro, mal dibujado. Cuando quitamos la parte de arriba, me queda este trapecio, ¿vale? Pues proviene de un triángulo rectángulo, pues el trapecio es trapecio rectángulo. Además, que tiene aquí un ángulo recto. Bueno, este provendría de un triángulo isósceles, pues se llama trapecio isósceles. Y este procedería de un triángulo escaleno, aquel en el que todos los lados son diferentes, pues el trapecio es escaleno. Tengo, por tanto, paralelogramos, trapecios y algo parecido a un trapecio, que son trapezoides. Ningún lado son iguales ni paralelos. Aquí tenéis la imagen. Bueno, vamos a ver propiedades de los cuadriláteros. La primera es que la suma de los 4 ángulos es 360 grados, el doble que los triángulos, ¿vale? Independientemente de cuál sea el cuadrilátero. Todos cumplen esta propiedad. La suma de los 4 ángulos, 360 grados. Un ejemplo. En esta imagen correspondería más este ángulo de 45 grados aquí, ¿vale? Y este alfa es el que nos piden, sería más bien ese, ¿vale? Pero bueno, me dan un paralelogramo, una figura en la que 3 ángulos miden esto, 45, 60 grados y 120 grados. Pues el que falta es lo que nos falta, la diferencia, para llegar a 360. Sumo los 3 ángulos, son 225 la suma. Como está sumando, pasa al otro miembro restando y por tanto 360 grados menos 225 son 135 grados, que es el que faltaba. Vamos a calcular perímetros y áreas de cada una de las principales figuras. Veréis, perímetro no es otra cosa que la suma de todos los lados de la figura que sea. Y el área es el trozo de plano, de superficie, lo mismo área y superficie, que queda encerrado por ese perímetro. ¿Vale? En esta imagen, pues el perímetro sería la valla exterior y el área, el terreno donde se ubica la casa, la vivienda, ¿vale? Bueno, tenéis en el resumen este cuadro con las principales figuras y en una columna aparecen cómo calcular los perímetros y en otra las fórmulas de las áreas. Vamos a irlo desglosando. El cuadrado, pues vamos a calcular el perímetro y el área. El perímetro es sumar 4 lados iguales, por tanto 4 por el lado. Ese es el perímetro. Si sumáis 4 veces lo mismo, pues 4 por ese número que es el lado. El área siempre es base por altura, entonces como la base es igual a la altura, por lado, que son iguales, lado al cuadrado. En el caso del rectángulo, pues tendríamos la altura sumada a esta otra que es igual, pues 2 veces la altura, más la base, que está también 2 veces, ¿vale? Pues la suma de 2 veces la altura más 2 veces la base sería el perímetro. El área es muy sencillo, multiplicar una dimensión por otra, pues la base por la altura.
En el caso del triángulo, pues tendría que multiplicar la base por altura, pero cuidado, si multiplico base por altura me va a dar la otra figura geométrica que he visto anteriormente, que es el rectángulo, donde esto y esto hay que excluirlo, hay que dejarlo fuera. Calcularía el doble de lo que es el triángulo. Por tanto, el perímetro, como siempre, es la suma de los lados, pero el área, aquí en el triángulo, sería base por altura partido por 2, la mitad, ¿vale? Porque hay que dejar fuera esto, que no forma parte del triángulo. Base por altura partido por 2, sencillo también. La fórmula general, un polígono regular, en este caso tenemos un pentágono, vale para el hexágono, cualquier otro. Polígono regular es que sus ángulos y sus lados son iguales, ¿vale? Pues la fórmula genérica es el perímetro, la suma de los lados, y el área sería esta otra de perímetro por apotema partido por 2. Así visto, bueno, la apotema veis que es esta distancia, ¿vale? Desde el centro hasta la base. Así visto no se entiende muy bien. La fórmula es la misma, perímetro por apotema partido por 2, pero vamos a explicarlo con triángulos. Vamos a triangular este polígono, este pentágono, ¿veis? Si os dais cuenta, tenemos aquí un triángulo, ¿vale? Y vamos a hacer unas correspondencias. Si calculamos el área del triángulo, de este triángulo, ¿vale? Como hemos visto anteriormente, sería la base por la altura partido por 2, que es lo que tenemos aquí, ¿vale? Base por altura partido por 2. Y como hay 5 triángulos, 1, 2, 3, 4 y 5 triángulos, pues lo multiplicamos por 5, ¿vale? Esa sería la superficie o el área de este pentágono. Pero también es cierto que la base es igual que uno de los lados, ¿veis? Esta base es como uno de los lados de la figura. La altura de este triángulo que hemos utilizado para calcular el área, la altura es lo mismo que la apotema. Por tanto, si el área del triángulo es base por altura partido por 2 y sustituimos la base por el lado y la altura por el apotema, porque acabamos de ver que son lo mismo, ¿vale? Pues tendríamos que 5 veces el lado es todo el perímetro, ¿vale? Y como la altura del triángulo es el apotema, pues tenemos perímetro por apotema partido por 2, ¿vale? Igual que en el caso del triángulo. Así se entiende un poco mejor de dónde procede esta fórmula, ¿vale? Pero recordar que es esta, perímetro por apotema partido por 2 para cualquier figura regular, para cualquier polígono regular. Vamos con la circunferencia y el círculo. Recordad que la circunferencia es la línea exterior, es una línea, es esta de aquí. No la hago entera porque sé que me voy a salir, ¿vale? Pero bueno, mira, todo esto sería, ¿vale? La circunferencia y la superficie interior, todo esto de aquí dentro, ¿vale? Pues sería el círculo, el área del círculo. Bueno, la fórmula de la circunferencia, es decir, la longitud, el perímetro es 2πr, 2 por pi por el radio. Pi es un número que vale siempre lo mismo, vale siempre 3,14 y muchos otros números decimales. Nosotros operaremos con esos dos decimales, 3,14 por abreviar, pero tiene más decimales, ¿eh? Si fuese exactamente 3,14 no pondríamos pi, pondríamos 3,14, ¿vale? Luego pi es un número especial con muchos más decimales, utilizaremos solo dos, 3,14.
El caso del círculo, el área del círculo es pi por el radio al cuadrado. Son fórmulas parecidas, pero no son iguales, ¿eh? Recordad que si aquí tengo un cuadrado es porque estoy hablando de superficies, van a ser metros cuadrados, centímetros cuadrados, etc. Y en el caso de la circunferencia es lineal, es una línea, curva, pero es una línea. Vamos a hacer ejercicios. Este primer ejemplo nos pide calcular el perímetro y el área de un triángulo equilátero. Si es equilátero, los tres lados miden lo mismo, entonces solo necesito un lado. El perímetro es sumar los tres lados, pues 3 por 10, 30. Si me dan, cuidado con las unidades, si me dan centímetros, pues sigo teniendo centímetros, ¿vale? Y en el caso del área, si como lo que tengo son centímetros, pues me van a dar centímetros cuadrados, ¿vale? Veréis, para el área voy a partir este triángulo en dos para poder tener un triángulo rectángulo, un ángulo recto, ¿eh? Este rojo es un triángulo rectángulo y aplico el teorema de Pitágoras porque necesito la altura y no me la han dado. Yo lo que sé es la longitud de los lados, que en este caso son los tres lados iguales, ¿vale? Pero no sé la altura. Con el teorema de Pitágoras voy a calcular la altura. Me quedaría así. Fijaos que uno de los lados, este, es la hipotenusa. La base de este triángulo es la mitad del que me han dado antes. Si medía 10 centímetros, pues es 5. Y me queda por calcular la altura, que es este otro cateto, ¿vale? Sustituyo en el teorema de Pitágoras, la hipotenusa es 10, 10 al cuadrado, un cateto es 5, 5 al cuadrado, y haciendo los cálculos, 10 al cuadrado 100, 5 al cuadrado 25, este que está sumando va a pasar al otro miembro restando, 100 menos 25 es 75, y el cuadrado, ya sabéis que tiene que pasar al otro miembro haciendo lo contrario de elevar al cuadrado, que es la raíz cuadrada. La raíz cuadrada de 75, 8,66, ¿vale? Que realmente es la altura. Esto es la altura, 8,66. Y ahora ya lo traslado a la fórmula del área de un triángulo. Base por altura partido por 2. La base es uno de los lados, 10. La altura, lo que acabo de calcular, 8,66 partido por 2. Es decir, 86,6 entre 2, 43,3 centímetros cuadrados. Es un área. No es centímetros, sino centímetros cuadrados. Otro ejemplo. Vamos con un cuadrado. Vamos a calcular, igual que antes, el perímetro y el área. El perímetro es muy sencillo, es sumar 4 veces el lado. Pues si el lado es 6, 6 por 4, 24 metros. La superficie, pues lado al cuadrado, 6 al cuadrado, 36. Y igual que antes, si las unidades eran metros, pues metro al cuadrado. Al multiplicar metro por metro, lo que tengo es metro cuadrado. Otro ejemplo más. Vamos ahora con un rectángulo. Estas son sus dimensiones. Tengo la altura de 6 decímetros y la base 10 decímetros. Siempre las unidades deben ser iguales. Centímetros y centímetros, decímetros y decímetros, metros y metros. Si no me diesen en el ejercicio las dos dimensiones en las mismas unidades, pues una de ellas la cambio, ¿vale? Para que sean igual. Aquí, como tengo decímetros, pues el perímetro me va a dar en decímetros, ¿veis? 2 veces un lado más 2 veces el otro. 2 por 10 más 2 por 6, son 20 más 12, 32 decímetros. Y el área, cuando multiplique base por altura, pues 6 por 10, 60, y decímetro por decímetro, decímetro cuadrado. Vamos con otro ejemplo. Ahora es un círculo.
nos piden el perímetro, que es la circunferencia, y el área del círculo. Aplicamos la fórmula. Las unidades vienen en kilómetros, un círculo grandote. Pi, recordar que lo abrevio en 3,14 y por tanto la fórmula de la circunferencia es 2πr, pues 2 multiplicado por pi, que es 3,14, y por el radio que me han dado, sería 2 por 5 por 3,14, 31,4 kilómetros. Y en el caso del área del círculo, pues pi r cuadrado, veis aquí, pi 3,14 por el radio, que es 5 al cuadrado, 5 al cuadrado 25, y me da esto, 78,5 kilómetros cuadrados. ¿Vale? Hago hincapié en eso de las unidades. Si el radio viene en kilómetros, pues tanto la circunferencia como el círculo, la circunferencia serán kilómetros la longitud y el área del círculo, pues kilómetros cuadrados. Eso es todo. Espero os haya servido y que tengáis un gran día. Adiós.